20 minutos después de que Rodri recibiera el Balón de Oro en el escenario, apareció una publicación en la red social X que atrajo mucha atención. El mensaje decía: "Si es necesario, lo haré 10 veces. ¿No están listos?". Esta frase se convirtió en meme y hasta ahora los científicos de todo el mundo discuten quiénes son ellos y para qué no están ellos preparados. Pero la primera parte del mensaje se decodifica de forma bastante específica. Su autor afirmaba que estaba dispuesto a ofrecer otras 10 temporadas tan fuertes como la anterior. La publicación solo en X fue vista por más de 220 millones de personas, así que fue un verdadero desafío. Vinicius Jr. volvió a actuar contra todos. Han pasado 6 meses y ya está claro que el primer intento fracasó. El Real Madrid fue eliminado de la Liga de Campeones y está considerablemente por detrás del Barcelona en la Liga. Bueno, al propio Vinicius lo regañan incluso los aficionados del Madrid: estadísticas débiles, escándalos continuos, el contrato aún no se ha prorrogado y los riesgos de irse a Arabia Saudí. El héroe de nuestro video es uno de los futbolistas más mediáticos y al mismo tiempo más ambiguos de la actualidad. Ahora está pasando por una de las etapas más oscuras de su carrera e intentaremos averiguar por qué es tan malo. Amigos, si os gusta nuestro video, entonces definitivamente deberíais suscribiros a nuestro canal de YouTube. Aquí es elegante, mordaz e informativo. Las últimas noticias, humor futbolístico único e información privilegiada exclusiva de fútbol. Únete a nuestro equipo de fútbol, Causas de la Crisis. Para empezar, averigüemos en qué estado se encuentra ahora Vinicius y si se puede considerar que su juego ha experimentado un declive sensible. Y aquí inmediatamente señalaremos que el brasileño aspiraba al Balón de Oro en gran medida gracias a los títulos del equipo y a algunos goles importantes en la fase final de la Liga de Campeones. Vini Jr. realmente brilló en primavera, pero luego arruinó la primera parte de la temporada. Entonces Jude Bellingham estaba tirando del juego. Por eso, las estadísticas del número 7 del Madrid no eran comparables a las del reciente poseedor de ese número. No nos referimos a Eden Hazard, aunque con sus números, las estadísticas de Vinicius tampoco son comparables. Sin embargo, 25 más 12 en 40 partidos no son cifras para un jugador de ataque de un club estrella que puedan impresionar. Si no se tienen en cuenta las competiciones europeas, resulta muy pálido. Solo 20 acciones productivas en la liga y el puesto 37 entre las 5 mejores ligas europeas en este indicador. Una vez más, el principal logro son los éxitos del equipo. Esto no disminuye sus méritos, por el contrario, solo afirma al brasileño en el estatus de jugador de partidos importantes. Solo señalemos que para superar sus propios indicadores, Vini Jr. no necesitaba saltar por encima de su cabeza, pero en la temporada actual le está yendo con aún más dificultad. La primavera pasada, Vinicius fue el jugador decisivo del Real Madrid en los playoffs, pero ahora parece un lastre que no da suficiente filo por delante, ni trabaja lo suficiente en defensa. Sigue cediendo a las provocaciones. Recordad al menos el partido contra el Valencia y las peleas con los jugadores del RCD Mallorca. Bueno, el apogeo fue el partido en Londres contra el Arsenal. Vini Jr. simplemente no estuvo en el campo. 38 toques de balón, 18 pérdidas, 0 tiros, pases clave y regates exitosos. Sí, realmente es difícil de repetir. En el partido de vuelta, el brasileño pareció más animado. Probablemente, la crítica por el primer partido le afectó mucho. El extremo del Real Madrid presionó mucho y una vez atrapó a William Saliba hundido, marcando un gol tan necesario, al menos para él. En la primera parte tuvo 0 regates exitosos, 0 centros precisos, 0 pases largos y ningún beneficio en defensa. En general, la impresión de Vinicius en esta temporada no cambia mucho. Parece que está muy lejos de su forma máxima. Y si no confías completamente en tus ojos, comprueba las estadísticas. Así que desglosamos las cifras. En términos de productividad, nada extraordinario, pero tampoco una catástrofe. En 40 partidos de la temporada pasada, Vinicius tuvo 25 goles y 12 asistencias. En la temporada actual ha jugado 45 partidos, ha marcado 20 goles y ha dado 14 pases productivos, más o menos lo mismo. Solo que ahora el brasileño se distingue con menos frecuencia en los partidos importantes. Es cuestión de cifras. Las estadísticas avanzadas de los campeonatos nos ayudarán a entender, concretamente, las cifras de media por partido, para que la comparación sea lo más adecuada posible. Así que Vinicius empezó a marcar goles con menos frecuencia en casi un tercio. Al mismo tiempo, empezó a realizar menos tiros y a recibir menos peso XG en los momentos.
Paralelamente, aumentó la actividad de pases. Vini Jr. tiene los mismos indicadores de asistencias que la temporada pasada, pero el número de pases para el remate y hacia el tercio final ha aumentado seriamente. En cuanto a los regates, no hubo cambios drásticos. El brasileño sigue siendo igual de eficaz, jugando 1 contra 1 y entrando en el área rival con el balón en los pies. ¿Qué nos dicen estas cifras? Menos tiros XG, más juego para los compañeros. Es simple. El papel de Vinicius ha cambiado. La temporada pasada, él y Rodrigo jugaron un doble de delanteros. Sí, situacionalmente se mezclaron en los flancos favoritos, pero en ausencia de un delantero de perfil, tenían que distribuir estas funciones entre ellos. En verano llegó Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu y esto lo cambió todo. Kylian ocupó el centro y Vinicius volvió a su flanco izquierdo favorito. Está claro que ahora el equipo juega para los goles de Mbappé y Vini al mismo tiempo tiene menos oportunidades de cerrar y tirar desde zonas especialmente peligrosas. De ahí el descenso de las estadísticas. ¿Se puede hablar de algún hundimiento catastrófico en comparación con la temporada pasada? No. Está claro que el número de goles ha disminuido, pero Vini Jr. juega más para los compañeros, aunque, en teoría, sus estadísticas de regates exitosos deberían haber aumentado, ya que ahora juega en espacios más libres. Bien, ¿quizás Vinicius esté en la cima en uno de los indicadores de pases? No, no es así. Su nivel es muy terrenal. Por ejemplo, el brasileño tiene 11 goles, puesto 44-55 entre las 5 mejores ligas. En asistencias, todo es aún más modesto, puesto 85-135. Antes, Vini al menos tiraba mucho. Ahora apenas se mete entre los 40 mejores en cuanto a tiros y acciones que conducen al gol. Incluso en su principal especialidad, los regates, el brasileño no es el mejor. Es superado 2 veces por Lamine Yamal y apenas se mete entre los 10 primeros. Y también presten atención a la última línea. Es la suma de las asistencias y los goles esperados sin tener en cuenta los penales. En esencia, un reflejo de la cantidad de filo que un jugador crea en la portería rival. En Vinicius, estos indicadores definitivamente no están al nivel de un delantero top. Estas cifras no pasan desapercibidas. Carlo Ancelotti cada vez es menos reacio a sustituir a Vinicius. Esta temporada, el entrenador ha quitado al brasileño del campo 14 veces y últimamente incluso a veces lo deja en el banquillo. Aunque en gran medida esto se puede explicar por el apretado calendario e intento de distribuir las fuerzas. Y esto es solo abril. Durante toda la temporada pasada, Carlo Ancelotti cambió a Vini las mismas 14 veces. Además, a veces lo hace en grandes partidos. Si antes el entrenador se cuidaba de su estrella, ahora la cambian incluso en los clásicos. Al mismo tiempo, Carlo Ancelotti no convierte al jugador en culpable. En la prensa repite que cree en Vinicius y que no les resulta fácil por los constantes ataques. Pero las acciones del italiano dicen que ya no confía tanto en el brasileño como antes. En 3 de los 6 últimos partidos de la liga, Vini Jr. se quedó en el banquillo y el equipo ganó. Y cuando salió de titular contra el Valencia, perdió. Y los partidos contra el Arsenal en la Liga de Campeones se convirtieron en una pesadilla. Pero, ¿se puede decir que Vinicius, en su forma actual, está hundiendo al equipo? Para ello, usaremos la métrica del percentil. Aquí todo es simple. Cuanto más alta sea la cifra, mejor será el futbolista en un componente concreto y ahora en la tabla. Como podéis ver, Vinicius tiene las cifras más altas en regates y avance con el balón. En el primer indicador se encuentra entre el 5% de los mejores jugadores de Europa, en las posiciones de extremo y mediocampista ofensivo, en el segundo, en el 1% de los mejores. También tiene buenos indicadores en goles sin tener en cuenta los penales y en tiros. Vini sigue siendo una poderosa amenaza para la portería rival, aunque no hay que esperar 40 goles por temporada. Pero lo que llama inmediatamente la atención son las terribles cifras en defensa. Vinicius en el 7% de los peores en intercepciones, en el 12% en robos y uno de los peores en su posición en Europa en cuanto a balones recuperados. En esencia, simplemente está excluido del juego cuando el equipo defiende. Y este es otro gran problema. Vinicius está acostumbrado a coger velocidad cuando es necesario, pero en el campo sin balón nunca se le ha notado mucho. En el pasado, esto no era un problema. Al principio de su carrera en Madrid, Vini Jr. hizo mucho trabajo sucio en ataque Karim Benzema. Después de la marcha de Karim Benzema, el brasileño jugó una temporada prácticamente en la posición de delantero y Carlo Ancelotti le permitió ahorrar fuerzas y descansar sin balón.
El volumen necesario lo dieron Jude Bellingham y Rodrigo, pero en verano llegó Kylian Mbappé y ahora el Real Madrid tiene dos futbolistas de ataque que no trabajan en defensa y este agujero ya no se puede tapar. Es interesante que, al mismo tiempo, el Madrid, de alguna manera, incluso lograra aumentar ligeramente las cifras de intensidad de la presión en comparación con la temporada pasada, pero en los grandes partidos se nota demasiado que el equipo defiende con 9. Es revelador que el problema se resaltó después del empate a 0 en el clásico contra el Barcelona en la primera vuelta, pero desde entonces el problema no se ha solucionado, y de hecho, no es un hecho que se pueda resolver sin vender a uno de los dos escaqueadores. En febrero, apareció información de que Luka Modric regañó a Vinicius por la laxitud de sus acciones defensivas en el partido contra el Leganés. El croata hizo un comentario a su compañero de que no trabajó en defensa en un episodio en el que los rivales jugaron un córner en la portería del Real Madrid con el marcador de 2-2. El extremo de 24 años objetó las pretensiones de Modric, tras lo cual este último alzó la voz a Vinicius. Además del mediocampista croata, Federico Valverde también le hizo comentarios al brasileño. No sé si le dijo algo, pero si lo hizo, hay que respetar a Modric. Lo ocurrido en las últimas semanas ha provocado una disminución del nivel general del equipo, y no solo de la actividad máxima de Vinicius. Encajamos demasiados goles. Tenemos que solucionar este problema porque la fiabilidad defensiva es muy importante, dijo Ancelotti más tarde, y Modric confirmó indirectamente la información privilegiada. En el fútbol pasan estas cosas. Prestas atención a todo lo que no deberías ver. Incompatibilidad con Kylian Mbappé y el problema con los penales. Hay muchas preguntas para el Real Madrid en general como equipo. Carlo Ancelotti, si no gana la Liga, corre el riesgo de despedirse del Bernabéu en verano. Todo el equipo defiende fatal, y esta es la principal razón de los fracasos. Así es como el ex seleccionador español, Javier Clemente, comenta los problemas defensivos del Madrid. Bien, defender no es tan difícil, pero para ello hay que trabajar mucho. La defensa es responsabilidad personal de cada jugador. El Madrid empieza a defender tarde como equipo. Si los jugadores y el grupo de ataque no bajan, los mediocampistas sufren y al final, todo el grupo se desmorona. Vinicius, Mbappé, Rodrigo no fueron entrenados para esto. Es evidente. Si no defienden, ningún sistema funcionará. Si los delanteros no ayudan en defensa, los jugadores del centro del campo serán vulnerables. Y si los mediocampistas son vulnerables, los defensas también lo son. La publicación Marca publicó un artículo de información privilegiada en el que se contaban interesantes detalles. Por ejemplo, que en el Real Madrid esperaban que la llegada de Mbappé ayudara a asegurar inmediatamente una alta productividad para el equipo y de esta manera proporcionara una ventaja sobre los competidores. Sin embargo, 6 meses después de la estancia del francés en el equipo, en el Real Madrid, reconocen que no ha habido química de juego entre Kylian y Vinicius. Cuando están juntos en el campo, solo uno de ellos se desempeña bien o ninguno. Un caso raro en el que ambos delanteros demuestran un fútbol de calidad. Al mismo tiempo, en las filas blancas no dudan del nivel individual de Mbappé y Vinicius, y también entienden que es necesario ponerlos en la plantilla si están sanos. No se contempla la opción de dejar a uno de ellos en el banquillo. El exfutbolista y director deportivo del Real Madrid, Predrag Mijatovic, emitió recientemente un interesante análisis de la situación. Con la llegada de Kylian Mbappé, Vinicius tiene un poco de miedo de mostrar quién es el mejor. Y esto solo significa una cosa: esta temporada no está jugando a su debido nivel. Esto fue muy evidente. Al parecer, su competencia afectó no solo a los indicadores individuales, sino a todo el ataque. Su tridente con Rodrigo no está mostrando el efecto esperado. Hace mucho que no veo al Real Madrid en cuartos de final de la Liga de Campeones sin crear absolutamente ninguna ocasión. El Real Madrid estaba indefenso con el Arsenal. En la segunda parte, el equipo ni siquiera estuvo en Londres. En cuanto a Vinicius, los aficionados seguramente están preocupados y un poco enfadados. Es un gran jugador, pero hay un problema con el carácter y las reacciones impredecibles. Destacamos de nuevo, no se puede calificar la temporada de Vinicius como un fracaso. Por el camino superó a Ronaldo el Gordo y se convirtió en el mejor goleador brasileño de la historia del Real Madrid, como se convirtió en el mejor asistente del club
en la historia de la Copa de España. Solo Jordi Alba y Lionel Messi realizaron más pases productivos, pero al mismo tiempo, Vinicius definitivamente no está jugando al nivel de un aspirante al Balón de Oro. En el último mes, las críticas en su dirección han aumentado como una bola de nieve. Vinicius no marcó un penalti en los partidos contra el Atlético en la Liga de Campeones y contra el Valencia en la Liga. Después de eso, Carlo Ancelotti declaró que Kylian Mbappé sería ahora el ejecutor estándar, y Vinicius tiene unas estadísticas mediocres en los penaltis, 8 goles de 12 intentos, es decir, un tercio de los intentos terminan en fracaso. En total, el Madrid ha fallado 5 penales esta temporada, lo que es un récord negativo desde la temporada 2012-13. Nuestros lanzadores de penales tienen una temporada difícil. Intenté darle confianza a Vinicius después del partido en el Metropolitano, pero tampoco marcó esta vez. Lamentó Ancelotti tras el fracaso contra el Valencia. Y aquí vale la pena hablar por separado de otra acusación contra Vinicius. A lo largo de la temporada, desaparecen los partidos importantes. En la campaña anterior, el brasileño, por el contrario, fue el que lo decidió en los grandes enfrentamientos, anotó 3 goles contra el Barcelona en la Supercopa, en la Liga de Campeones, ejecutó al Bayern de Múnich y se distinguió en la final. Y ahora, de las actuaciones brillantes de Vinicius esta temporada, el partido contra el Borussia Dortmund en la fase de la Liga de Campeones, como mucho. Por cierto, no marcó ni una vez en los playoffs. Además, ni un gol contra el Barcelona y el Atlético. Parece que el ego de Vinicius en la búsqueda del Balón de Oro eclipsó su profesionalidad y su contribución al juego del equipo. Antes veíamos a Vini Jr. llevar al Real Madrid sobre sus hombros en los momentos más difíciles. Ahora no observamos esa dinámica ni de cerca. Mientras Mbappé se adapta y deja atrás una difícil racha negra, el brasileño sigue sufriendo. ¿Fue culpa del duro casting del Balón de Oro o simplemente es incompatible con Mbappé? Son preguntas que aún hay que responder. Algunos esperan la llegada de Xabi Alonso y creen que podrá colocar eficazmente a todas las estrellas madrileñas en el campo, pero los que siguen la Bundesliga y saben lo dinámico y presionador que es el Bayern, incluso Florian Wirtz trabaja aquí. Y la gran pregunta es, ¿cómo pondrá Alonso su fútbol con Vinicius y Mbappé si realmente sustituye a Ancelotti en el puesto de entrenador en verano? Es hora de ir a Arabia Saudí. Se habla de un posible traslado a Arabia Saudí desde hace 6 meses. La información en general es la siguiente. Uno de los clubes de la Pro League está dispuesto a darle al brasileño un contrato de 1.000 millones de euros que puede ganar en varios años. El Real Madrid recibirá una compensación de unos 300 a 350 millones. Y aquí hay información contradictoria. Una serie de medios de comunicación escriben que Vini Jr. pronto prorrogará su contrato con el Real Madrid. El contrato actual es válido hasta el verano de 2027 y a un futbolista de este nivel y a esta edad hay que prorrogarlo con antelación. Solo en el salario. Vinicius quiere ganar al nivel de Mbappé. La dirección duda si se lo merece. Hay información aún más interesante. El periódico Sport informa que en el vestuario del Real Madrid están cansados de Vinicius por su comportamiento. Además, la relación entre él y el cuerpo técnico es cada vez más tensa, ya que el brasileño cree que es la estrella del equipo y merece un salario más alto incluso que Mbappé. El periódico señaló que el jugador está retrasando las negociaciones para la prórroga de su contrato con el club y ahora Florentino Pérez quiere vender a Vini Jr. el próximo verano para sacar provecho económico de la operación, especialmente con el importante apoyo de esta decisión por parte de muchos aficionados. Sport también escribe que la única persona que apoya la presencia continuada de Vinicius es Carlo Ancelotti, que lo considera un elemento indispensable en la formación del equipo. Pero no es un hecho que Carlo vaya a quedarse en Madrid la próxima temporada. También, la parte del extremo de 24 años está trabajando en la inclusión de una cláusula de rescisión en el contrato. Esto es como poner paja. Probablemente Vinicius quiere tener la oportunidad de irse si llega una oferta tentadora de Arabia Saudí y él mismo decide abandonar el fútbol europeo. Según otra fuente, los contactos entre el futbolista y los representantes de la Pro League siguen activos, a pesar de que el futbolista brasileño ha expresado en repetidas ocasiones su deseo de jugar en el Real Madrid. Escriben que el posible comprador podría ser el Al-Ahly. También hay interés por parte de los equipos europeos, pero está claro que ni el Real Madrid ni Vinicius podrán satisfacer sus apetitos. Otra cosa es que el brasileño tampoco se lanza con fuerza a Arabia Saudí. Según los rumores, el principal obstáculo es la duración del contrato. Quieren firmar a Vini Jr. por 5 años, pero él no está dispuesto a ir al desierto durante tanto tiempo, prefiriendo un contrato de 2 o 3 años.
Las negociaciones entre él y el Real Madrid continúan y según los informes, van bien. Por supuesto, ya ha aparecido información sobre posibles sustitutos. Algunos escriben que, en caso de marcha de Vinicius, Florentino Pérez perseguirá a Nico Williams. Algunos informan que Erling Haaland es la prioridad, a quien pondrán en el centro del ataque, y a Mbappé lo trasladarán a su posición más habitual en la izquierda. Pero es importante comprender otro momento. Vinicius definitivamente tiene en cuenta la cuestión de la imagen. Si a los 24 años se va a Arabia Saudí, todos lo recordarán como un futbolista que se rompió tras el primer gran fracaso y persiguió el dinero. Soñando desde niño con una carrera en Europa, Vinicius se enfrentó en repetidas ocasiones a una actitud dura en España, incluidos episodios de racismo en las gradas. Su entorno está convencido de que el jugador debe hablar abiertamente de sus sentimientos y de que no siempre se sintió cómodo en España y en el fútbol local. Pero al mismo tiempo, sigue transmitiendo que vincula su futuro exclusivamente con Madrid. Tengo contrato hasta 2027, pero siempre he dicho que quiero continuar mi carrera aquí después de tantos años y hacer historia. Cuento con el respeto de los aficionados, del presidente, del cuerpo técnico y de todos los jugadores. Deseo quedarme aquí más tiempo. Si Dios quiere, en los próximos días, se cerrarán las negociaciones para que pueda pasar mucho más tiempo aquí. No sé nada de Arabia Saudí. Quiero quedarme en Madrid y hacer historia aquí, dice Vinicius. Seguro que tendrá apoyo. El estatus de estrella no irá para ninguna parte, incluso después de una temporada claramente débil. Y Vinicius está acostumbrado al odio desde hace mucho tiempo. No necesita amor. Es uno de los mejores del mundo. Ha ganado 2 ligas de campeones. Los aficionados del Madrid lo respetan. Por eso juega tan bien. Apoya al jugador Carlo Ancelotti, pero al mismo tiempo hay que entender que las posiciones del propio Carlo no son muy fuertes y Florentino Pérez no se esfuerza por seguir el ejemplo de Vinicius y volver a firmar un contrato con él a cualquier precio. Además, según información de fichajes, ahora el presidente del Real Madrid ya no considera a Vinicius un jugador clave. Tras la terrible actuación contra el Arsenal, el club está dispuesto a escuchar ofertas por él este verano. La dirección cree que el brasileño no encaja con Mbappé en el campo, desde que se cayó de la carrera por el Balón de Oro y su contribución se redujo drásticamente. Cabe destacar por separado la historia con la selección nacional. Va en paralelo y no es tan interesante para el público europeo, pero complementa el panorama general. En las filas de la selección, a Vini Jr. no le va muy bien. Destrozó y trajo trofeos a nivel juvenil, pero en el primer equipo, durante 6 años de actuaciones, solo anotó 12 acciones productivas, lo mismo que Lamine Yamal a los 17 años, habiendo jugado la mitad de los partidos. Está claro que se espera mucho más del extremo estrella en su tierra natal. Neymar, en el estado en que se encuentre, tiraba de la selección. Vinicius solo se muestra con destellos de corta duración. Por supuesto, no solo es él. Toda la selección brasileña está cayendo. Sobre todo, no hay suficiente delantero de calidad con el que Vini Jr. pueda combinar. Pero por ahora, resulta que los partidos en el parón internacional se están convirtiendo en torturas para Vinicius. El fracaso en la Copa América afectó seriamente a la carrera por el Balón de Oro, y Vinicius también es consciente de ello, al menos en lo más profundo de su alma. Bueno, recientemente, en el partido de clasificación para el Mundial de 26, los pentacampeones recibieron una paliza de 4-1 contra Argentina. En la tabla, los brasileños van cuartos, por detrás de Argentina, Uruguay y Ecuador. Así son las cosas. Vinicius, después de la derrota, dijo: tenemos que repensar todo. Entramos en el vestuario y no teníamos de qué hablar. Pensemos un poco en lo que hicimos en el campo. Jugamos muy mal, pero Argentina hizo un gran partido ante sus aficionados. Tenemos que repensar todo. Necesitamos cambios. Jugué en el Mundial y lo perdí. No quiero volver a perder. Bueno, ahora no solo se trata del campeonato del mundo, se trata del futuro inmediato de Vinicius. Con su reputación se está complicando la carrera. Solo se tolerará un activo tan tóxico si da resultados. El fin justifica los medios. Esto es precisamente sobre Vinicius, pero ahora la superestrella brasileña no se parece a sí misma, y cuanto más tiempo permanezca en este estado, más inciertas serán las perspectivas de la carrera que quería hacer grande. Amigos, ¿cuál creéis que es la principal razón del fracaso de Vinicius esta temporada? Escribid en los comentarios. Estaremos interesados en leer vuestra opinión. ¡Hasta la próxima!